¿Qué pasaría si te dijera que uno de los hombres más admirados del siglo XX ocultó uno de los más grandes escándalos de la historia para proteger la imagen de la institución que representaba? ¿Qué pensarías si detrás de la sonrisa, los viajes y los abrazos hubiera decisiones que fueron en contra de la doctrina que decía profesar? Pocos líderes religiosos han sido tan influyentes, tan queridos y al mismo tiempo tan cuestionados como Juan Pablo II. Para millones de personas en todo el mundo fue el Papa de los jóvenes, un buen ejemplo de lo que debía ser un representante de Cristo en la tierra. El pontífice que desafió a los tiranos, que influyó en la política mundial y que abrió las puertas del Vaticano al diálogo y a la tolerancia con otras religiones. Pero para otros su legado es mucho más oscuro. Un líder que falló cuando más se le necesitaba. El Papa que guardó silencio y que cubrió una serie de delitos en contra de las personas más vulnerables de su comunidad. Fue el Papa que habló de dignidad humana, pero también el que permitió que el poder tuviera más peso que el dolor. Hoy no vamos a destruir una fe, pero tampoco vamos a proteger un mito. Hoy vamos a hablar de Juan Pablo II, no como un santo, no como un líder religioso, sino como lo que fue. Un hombre con un legado inmenso, pero con errores que dejaron heridas abiertas que aún están sangrando. Un legado marcado por silencios incómodos, por decisiones que protegieron estructuras de poder, por encubrimientos, por escándalos financieros y por posturas morales que para muchos costaron millones de vidas. Esta es la verdadera historia de Juan Pablo II. Karol Józef Wojtyła, más conocido como Juan Pablo II, nació en 1920 en un pequeño pueblo cerca de Cracovia, en Polonia. Un país históricamente golpeado por las invasiones y la pobreza, en el que nacer parecía un gran castigo. Desde niño, Karol aprendió algo que lo acompañaría toda su vida. El sufrimiento no es una idea abstracta, es una experiencia cotidiana. Perdió a su madre cuando tenía apenas 9 años. 3 años después murió su hermano mayor, y en 1941, cuando Karol tenía solo 21 años, falleció su padre. De pronto, Karol se encontró completamente solo. No había familia, no había red de apoyo, solo fe, disciplina y una profunda necesidad de conectar con los demás. Esa soledad marcaría profundamente su carácter, su manera de relacionarse con el mundo y la visión que iba a tener de él, lo cual pudo haber sido lo que lo orilló a buscar refugio en la palabra de Dios. Polonia cayó bajo la ocupación alemana y Juan Pablo II tuvo que trabajar como obrero en una cantera y luego en una fábrica química para sobrevivir. Mientras tanto, arriesgaba su vida estudiando en seminarios clandestinos y participando en grupos de teatro, algo que más adelante le serviría en su forma de hablar, de moverse y de mirar a las multitudes. Ahí, en medio de balas, guerra y bombardeos, se formó el gran comunicador, que más adelante movería masas por su singular carisma. En 1964, bajo una Polonia con aparente calma política y bajo el régimen socialista, Juan Pablo II fue nombrado el arzobispo de Cracovia. Y 3 años después, en 1967, lo nombraron cardenal. El 29 de septiembre de 1978, la iglesia se cimbró con una noticia inesperada. El Papa Juan Pablo I fue encontrado muerto en su habitación en extrañas circunstancias. El hecho ocurrió tan solo 33 días después de haber asumido como santo pontífice, concluyendo así uno de los papados más cortos de la historia. Esto dejó vacante el puesto como máximo líder de la iglesia, y en octubre de 1978, Karol fue elegido papa. A los 58 años, Juan Pablo II se convirtió en el primer pontífice no italiano en más de 450 años. Era relativamente joven para los estándares del Vaticano. Tenía una energía particular y un carisma pocas veces visto en personas de su rango. De inmediato, el mundo notó que había algo especial en este nuevo líder. Esa mirada llena de ternura y esperanza no era algo que se veía todos los días. Así que sin cuestionamientos y con mucho fervor, millones de personas se rindieron ante Juan Pablo II. Su pontificado duraría 27 años, siendo el segundo más largo de la historia, solo superado por Pío IX. Pero el legado más importante de Juan Pablo II iría más allá de lo impensado, trascendería el tiempo y las creencias. Aquel día en que fue elegido papa, el mundo nunca imaginó en lo que ese hombre risueño se iba a convertir. Después de él, la figura de un papa nunca volvió a ser la misma. Juan Pablo II entendió algo que muchos líderes religiosos ignoraban y desestimaban. La iglesia no podía quedarse encerrada en el Vaticano. El mundo había cambiado, las creencias habían evolucionado y las personas cada día se alejaban más de Dios. Así que si la iglesia quería sobrevivir, tenía que salir a buscar a la gente,
acercarse a ellas y conocer sus inquietudes. Así fue como nació el Papa Peregrino. Juan Pablo II visitó 129 países, algo nunca antes visto. Llevó el papado a lugares donde jamás había estado un pontífice. Su mandato se vio marcado por ser el primer papa en visitar la Casa Blanca, el primero en reunirse con un personaje asociado a una dictadura como Fidel Castro, y también fue el primer papa en entrar a una mezquita. Juan Pablo II abrió diálogos que parecían imposibles. Abrió el diálogo con otras religiones y creencias como el Islam, consolidando su imagen como una que buscaba la paz y el respeto mutuo a pesar de tener diferencias teológicas. En 1980, durante una visita a Turquía, Juan Pablo II besó el Corán, un gesto de profundo respeto hacia el libro sagrado del Islam, que fue muy significativo para los musulmanes y marcó un hito en las relaciones interreligiosas. A nivel diplomático, su impacto fue enorme. Cuando comenzó el pontificado en 1978, el Vaticano tenía relaciones diplomáticas con 85 países. Para 2003, ese número había crecido a 174. Juan Pablo II no solo representaba a la Iglesia, representaba una voz moral en el escenario global. Si hay algo que miles de personas recuerdan con cariño, es su cercanía con los jóvenes. Juan Pablo II no les hablaba desde arriba, les hablaba de frente. Creó las Jornadas Mundiales de la Juventud, que eran eventos masivos que reunieron a millones de jóvenes en distintos países. Cantaba con ellos, bromeaba, los escuchaba. Para una generación entera, no fue solo un papa, fue una figura casi paternal. En una época donde muchos jóvenes sentían que Dios a través de la iglesia no los entendía, Juan Pablo II les dio un espacio, y eso marcó profundamente su imagen pública. Canciones que le fueron adjudicadas, películas fueron hechas en su honor, movió masas en cada país que visitaba y la devoción hacia su figura fue impactante. Pero su impacto no fue solo religioso. Juan Pablo II fue una figura clave en uno de los mayores eventos geopolíticos del siglo XX, la caída del comunismo en Europa del Este. Como polaco, conocía de primera mano el peso del régimen soviético, la censura, la represión, el control ideológico. Así que desde el Vaticano apoyó movimientos que debilitaron al bloque comunista. Para muchos historiadores, su influencia moral fue decisiva para la disolución de la URSS. No derribó muros con armas, los erosionó con discursos y mucha fe. Cuando Juan Pablo II murió en 2005, ocurrió algo sin precedentes. La multitud en Roma gritaba, «Santo súbdito, santo súbdito». Aunque la norma establece 5 años de espera para iniciar un proceso de canonización, en su caso el proceso comenzó casi de inmediato. Parecía haber una cierta urgencia por tener esa imagen santa de Juan Pablo. Y así, sin esperar tanto, en 2011 fue beatificado y en 2014 canonizado. Uno de los procesos más rápidos en la historia de la Iglesia. Se le atribuyeron 2 milagros, la curación de una monja francesa con Parkinson y la sanación de una abogada costarricense con aneurisma cerebral. Curiosamente, fue canonizado junto a Juan XXIII, a quien solo se le reconoció un milagro. Su nombramiento fue simple trámite. Para millones de personas, Juan Pablo II ya era santo mucho antes del decreto oficial, prácticamente desde que Juan Pablo estaba vivo, sin imaginar que pronto un gran escándalo estaba a punto de destaparse. Aquí comienza la parte más incómoda de Juan Pablo II. Uno de los señalamientos más graves contra él es el encubrimiento sistemático de abusos dentro de la Iglesia Católica. Un problema que no fue aislado, ni menor, ni desconocido, y que hoy para muchos termina por definir su legado. Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, fue durante décadas protegido del Vaticano. Desde 1956 existían denuncias graves, ataques a personas vulnerables, consumo de sustancias ilícitas, relaciones con mujeres e hijos secretos. A pesar de todo, Maciel fue presentado como un modelo de sacerdote. Una serie de cartas en los archivos del Vaticano muestran que Juan Pablo II le ofreció protección a Maciel durante sus años al frente de la Iglesia Católica, hecho que perduró hasta el día de su muerte en 2005, pese a múltiples denuncias de las víctimas. Durante el pontificado de Juan Pablo II, Marcial Maciel fue elogiado públicamente. En noviembre de 1994, Juan Pablo le envió una misiva a Maciel donde le agradecía su generosa entrega al servicio de la Iglesia como sacerdote, en el marco del 50 aniversario de su ordenación sacerdotal. Para 1994, el Vaticano completaba al menos 50 años con información sobre los abusos de Maciel, que databan de 1943. Sin embargo, todo se había tratado de mantener en las sombras.
Juan Pablo II en todo momento tuvo conocimiento de los crímenes del padre Maciel. La indiferencia de Juan Pablo hacia las víctimas se hizo evidente en 2004, cuando de nueva cuenta le envió una carta a Maciel donde el Papa se refiere a este delincuente como el querido padre Maciel. En esa carta también le agradece su ministerio sacerdotal durante 60 años, reconociéndolo como un sacerdote colmado con los dones del Espíritu Santo. No fue sino hasta el 2006, ya bajo el papado de Benedicto XVI, cuando finalmente el padre Maciel fue removido de la Iglesia Católica. Los legionarios de Cristo reconocieron 175 casos de abusos, 60 de ellos directamente atribuidos a Maciel. El daño era irreparable, esto era un escándalo, pero el problema para la Iglesia no iba a terminar ahí. Maciel no fue el único en ser solapado por el Papa. Juan Pablo II nombró como arzobispo de Washington a Theodore McCarrick, a pesar de advertencias formales sobre abusos. En 1999, el cardenal John O'Connor envió una carta alertando sobre su comportamiento. Aún así, McCarrick fue protegido. Otro caso emblemático fue el del cardenal Bernard Law en Boston. Tras destaparse el escándalo por el Boston Globe, Law renunció, pero lejos de ser sancionado, fue enviado a Roma a una de las basílicas más importantes. En 2003, incluso en Polonia, surgieron investigaciones que acusaban al Papa de encubrir abusos dentro de su propia iglesia local. Durante su pontificado salieron a la luz abusos masivos en distintos países. En Irlanda, con el informe Ryan. En Canadá, con los internados indígenas donde fallecieron más de 6.000 niños. En Australia, con décadas de abusos documentados. Juan Pablo II ofreció disculpas públicas hasta el año 2001, una vez que los casos ya eran difíciles de ocultar. Por eso, para muchos sus disculpas llegaron demasiado tarde y fueron insuficientes. Pero esta no fue la única polémica en la que se vio involucrado. Juan Pablo II mantuvo una postura firme contra el uso de anticonceptivos, incluso cuando el mundo enfrentaba la pandemia del VIH-Sida entre los años 80 y 90, donde millones de personas se contagiaban sin control. A pesar de que muchos teólogos y líderes católicos aceptaban el uso de condón en casos justificados, el Papa reiteró su negativa. Para 2005, alrededor de 40 millones de personas vivían con VIH en el mundo. Muchos de sus críticos vieron esta postura como anticuada y antihumana, que viniendo de un líder tan respetado y querido, una ideología de este tipo tendría consecuencias devastadoras. Pero esta no fue la última polémica del Papa. Otro capítulo oscuro de Juan Pablo II fue el escándalo financiero del Banco Vaticano. En 1982 apareció muerto el expresidente del Banco Ambrosiano, del cual el Vaticano era accionista mayoritario. El banco tenía vínculos con la mafia y con una logia masónica de ideología fascista. El arzobispo Paul Marcinkus, ligado al Banco Vaticano, fue señalado por mafiosos arrepentidos como colaborador en el lavado de dinero. Juan Pablo II le fue fiel a lo que había hecho con otros personajes. Lo protegió usando los pactos de Letrán para otorgarle inmunidad ante la justicia italiana. La falta de transparencia se envió una crisis que estallaría años después con el Vatilix. Para muchos, esa imagen de santo, de amabilidad y de una persona ejemplar se fue desmoronando, dejando un fuerte dolor en su fe. Aquel en quien habían confiado por su aparente bondad estaba siendo responsable del dolor y sufrimiento de miles de personas en el mundo. Juan Pablo II fue sin duda un papa histórico, carismático, influyente y cercano. Pero también fue un líder que falló gravemente, que guardó silencio cuando debía actuar y que protegió las estructuras del poder por encima de las víctimas. Tal vez la pregunta no es si fue bueno o malo. Tal vez la pregunta es esta: ¿podremos reconocer las virtudes de Juan Pablo II sin ignorar sus errores? Porque entender a Juan Pablo II es entender algo fundamental. Incluso los líderes más admirados pueden tener un legado tan manchado como el de Juan Pablo II. Lo que nos recuerda que al final, lo que vemos de estas grandes figuras es solo una pequeña parte de lo que en realidad son. Esto fue el lado oscuro de Juan Pablo II. Si te interesa saber la historia oculta de las personas más influyentes de la humanidad y los misterios que guarda nuestro universo, suscríbete a este canal. Un abrazo y aquí te dejo otra espeluznante historia.